Historia de la filosofía, por Franco Restaino, volumen 4, 196, parte octava. La filosofía contemporánea, tomo 2, capítulo 11. Derrida, deconstrucción y postfilosofía. 1060. No libros, sino textos. El caso Rousseau. El intento de Derrida llevará a ciertos modos de lectura de textos de autores, no a teorizaciones o a propuestas de avances o superaciones en relación con las filosofías del pasado. Ambas serán, más que propuestas teóricas, Derrida rechaza cualquier intento de interpretar de este modo sus posiciones, estrategias de trabajo, de lectura de textos. Estrategias a las cuales se asociarán nombres que han llegado a ser muy difundidos en ámbitos filosóficos y de crítica literaria. Deconstrucción, diferencia, diseminación, etc. Derrida huirá, generalmente, de dar definiciones en el sentido tradicional de tales estrategias, y cuando lo hará, solicitado por entrevistadores inexistentes, propondrá definiciones abiertas que escapan de la posibilidad de ser integradas en un sistema teórico o metodológico. Como veremos, Derrida valora muchísimo la libertad de su trabajo, al no encerrarlo en tesis filosóficas, al caracterizarlo como extremadamente personal y autobiográfico. Todo lo que escribo es terriblemente autobiográfico, afirma en Posizioni. Es, pues, bastante arduo dar cuenta de la aportación específica de Derrida a la crítica de la metafísica de la presencia, del logocentrismo o fonocentrismo que la caracterizan, de toda la tradición filosófica occidental. Y también porque Derrida afirma encontrarse en una posición que no puede ser defendida ni como interna ni como externa a aquella tradición. Yo trato de mantenerme en su límite del discurso filosófico. Digo límite y no muerte, porque no creo en absoluto en eso que hoy se llama comúnmente la muerte de la filosofía, o la muerte de cualquier otra cosa, el libro, el hombre, Dios. Un hilo conductor, para dar cuenta de su aportación, nos lo ofrece la obra en cierto modo más orgánica, de la gramatología, de 1967. En ella, la estrategia deconstructiva de Derrida se efectúa de una manera más extendida que en muchos de sus ensayos anteriores y posteriores, y permite una mayor legibilidad y accesibilidad. El tema principal sigue siendo el del logocentrismo de la filosofía occidental, presentado a través de la lectura de Rousseau, precedido de la lectura de Levi-Strauss y de una fuerte crítica a Hegel. El tema permite a Derrida utilizar técnicas deconstructivas, que aclarará en ensayos posteriores. En particular, el fundamento, Derrida rechazaría este término, y las condiciones preliminares de la lectura deconstructiva se señalan siempre en el ámbito de la tesis de la metafísica logocéntrica de la presencia, en la necesidad de partir y permanecer dentro de los textos y de abandonar la idea de los libros. Los textos tienen que ver con la escritura, los libros con la palabra. Los textos son anónimos, neutrales, artificiales, mientras que los libros quieren ser la expresión directa y natural de la voz del autor. Acabar con el libro, abrirse al texto, significa pues no privilegiar la voz, la palabra, sino la escritura, la tesitura. Significa no aceptar la lógica tradicional de la metafísica de la presencia. La voz, la palabra expresan directamente la presencia. La escritura y los textos indican la ausencia. La idea del libro, que remite siempre a una totalidad natural, es profundamente extraña al sentido de la escritura. Es la protección enciclopédica de la teología y del logocentrismo contra la energía rompedora, aforística de la escritura y, como precisaremos más adelante, contra la diferencia en general. Si diferenciamos el texto del libro, diremos que la destrucción del libro, tal como se anuncia hoy en todos los campos, pone al desnudo la superficie del texto. Esta violencia necesaria responde a una violencia que no fue menos necesaria. La violencia del pasado es, obviamente, la de la palabra sobre la escritura. Veremos más adelante cómo esta tesis de la prioridad del texto sobre el libro llevará a Derrida al textualismo extremo, que tanto favor encontrará en los críticos literarios que se han inspirado en él. Derrida
Antes de afrontar a Rousseau, se encarga de Hegel y de Levi-Strauss, ambos atados aún a la metafísica de la presencia, cuya historia, a pesar de todas las diferencias, y no solo de Platón a Hegel, pasando también por Leibniz, sino también fuera de sus límites aparentes, de los presocráticos a Heidegger, siempre ha asignado a Logos el origen de la verdad en general. La historia de la verdad, ha sido siempre, aun con la diferencia de una diversión metafórica, de la cual tendremos que dar cuenta, el rebajamiento de la escritura y su remoción fuera de la palabra plena. Hegel, al que Derrida vuelve críticamente en muchos de sus escritos, tiene una gran responsabilidad en la continuidad de la metafísica logocéntrica, a pesar de que su dialéctica, con la acentuación del concepto de diferencia, manifestará posibilidades que el propio Hegel no había utilizado plenamente. Hegel, afirma Derrida, ha sistematizado aquella metafísica, ha resumido indudablemente la totalidad de la filosofía del logos, ha determinado la ontología como lógica absoluta, ha recogido todas las delimitaciones del ser como presencia, ha asignado a la presencia la escatología de la parusía, de la proximidad en sí, de la subjetividad infinita. Precisamente por estas razones ha tenido que rebajar o subordinar la escritura, tal como había hecho Platón en el Fedro. Hegel, observa todavía Derrida, es también el pensador de la diferencia irreductible, y su sistema, si se quita el final escatológico, también puede ser releído como meditación de la escritura, por lo cual se podría considerar a Hegel como el último filósofo y primer pensador de la escritura. Esos últimos juicios sobre Hegel, motivados de una manera más bien torcida, difieren de otros juicios, por ejemplo, de 1971, en los cuales la valoración de la relación entre Hegel y la diferencia aparece bien distinta. La diferencia no es, en efecto, irreductible, sino que más bien es reducida dialécticamente a un tercer término. El idealismo hegeliano consiste precisamente en quitar las oposiciones binarias del idealismo clásico, en resolver la contradicción a un tercer término que viene a negar quitando, elevando, idealizando, sublimando en una interioridad amnésica, internando la diferencia en una presencia en sí. Derrida considera que la obra de Rousseau ocupa una posición singular entre el Fedro de Platón y la enciclopedia de Hegel. Rousseau, en efecto, en la historia de la metafísica moderna de la presencia, antes de Hegel y después de Descartes, ha inaugurado una nueva versión de dicha metafísica, proponiendo un nuevo modelo de presencia, la presencia en sí del sujeto de la conciencia o en el sentimiento. El sujeto antes de Rousseau estaba presente en sí sobre todo como logos, razón. Ahora, en cambio, como vida efectivamente sentida, de hecho como sentimiento. De Rousseau, Derrida lee aquí muchos pasajes en las confesiones y de otras obras, para detenerse después en el ensayo sobre el origen del lenguaje, particularmente en el capítulo dedicado a la escritura. Derrida saca a la luz cómo funciona en Rousseau, en la nueva versión de la metafísica de la presencia, la vieja teoría de la primacía de la palabra sobre la escritura. El estado de naturaleza es el estado en el cual se habla, no se escribe, y es un estado en el cual los seres humanos son buenos. El estado civil es aquel en el cual se escribe, y los seres humanos aquí se corresponden. En el estado de naturaleza, los seres humanos son libres, en el estado civil son esclavos. Rousseau, afirma Derrida, opone la voz a la escritura como la presencia a la ausencia y la libertad a la esclavitud. Derrida analiza también, como ejemplo de permanencia de estas tesis en Rousseau, en el terreno antropológico, el conocido capítulo sobre la lección de escritura de los tristes trópicos de Levi-Strauss, que repite casi literalmente las tesis de Rousseau, presentándolas como fruto de un trabajo de campo, en la tribu de los Dambiquara, con un juicio muy severo sobre el carácter metafísico del estructuralismo. De todos modos, no es este el punto que más interesa a Derrida en los textos de Rousseau. Él encuentra, sobre todo en las confesiones, algunas tendencias del discurso del autor
que lo llevan tras las huellas de un concepto, el del suplemento, utilizado para una lectura deconstructiva y textualista de la obra. Rousseau utiliza el término suplemento en distintos lugares y para experiencias distintas, pero todas unidas por falta de la presencia de algo natural que es suplementado, o sea, sustituido por algo artificial. La lectura de Derrida en estos casos es muy penetrante y recurre también al psicoanálisis y a la lingüística. Casos de suplemento en las confesiones son la señora Warrens, que suple la falta de la madre del autor, incluso si la señora en cuestión es también madre, mujer y amante. Lo son más tarde Teresa, que suple otros tipos de carencias, lo son sobre todo el del autoerotismo, o sea, la práctica de la masturbación, sobre la cual tanto insiste Rousseau, que suple la carencia del amor natural. En todos estos casos, subraya Derrida, el suplemento constituye lo artificial que sustituye lo natural. Es el mal necesario, pero también peligroso, que sustituye el bien que no existe. El suplemento tiene que ver, por lo tanto, con la ausencia de la presencia. En el texto de Rousseau, subraya aún Derrida, también el lenguaje escrito es presentado como el equivalente del autoerotismo. Es necesario cuando falta la naturalidad y espontaneidad del lenguaje hablado. Rousseau explica su conversión en escritos como el paso a la escritura, como la reestructuración mediante una cierta ausencia y un cierto tipo de cancelación calculada de la presencia defraudada de sí en la palabra. Y aún cuando la naturaleza como proximidad en sí ha sido prohibida o interrumpida, cuando la palabra no consigue proteger la presencia, la escritura se convierte en necesaria. Derrida lee la extrema complejidad del uso por parte de Rousseau de este concepto de suplemento, que remite en general, como hemos visto, al concepto de ausencia de una presencia natural y buena, pero que comprende caracteres negativos. Es artificial, es peligroso, ya se trate de las prácticas de autoerotismo o de las prácticas escritas, y positivos, aquellas prácticas nos aseguran, nos permiten resolver problemas que de otro modo no sería posible resolver. Rousseau, observa Derrida, asocia a la idea de suplemento la de angustia, en cuanto el suplemento rompe con la naturaleza, conduce el deseo fuera del camino justo, lo hace errar lejos de los caminos naturales, en una especie de lapsus o de escándalo, y al igual que la escritura, abre la crisis de la palabra viva. Así también el onanismo anuncia la ruina de la vitalidad. El suplemento, escritura, autoerotismo y otras cosas, es peligroso, ambiguo, pero indispensable. ¿Cuál es el sentido de la lectura derriniana de Rousseau? Es el propio Derrida quien lo indica, en un pasaje en el cual aparece la neta afirmación, que ya se ha hecho famosa entre los derridianos en cuanto señala el inicio del textualismo, sea en la práctica filosófica o postfilosófica, sea en la práctica de la crítica literaria. El ejemplo de lectura representado en la gramatología, en efecto, no se puede reconducir a los tipos de lectura tradicionales, que en general se limitan a repetir el texto y a buscar, a través de análisis de distintos tipos, cosas que van más allá de él, intenciones del autor, contexto social, destinatarios, motivaciones externas, significados trascendentales, etc. Derrida, en cambio, sostiene, para el tipo de lectura practicado por él, la ausencia de cualquier referente y de cualquier significado trascendental. No hay fuera texto, y esto no porque la vida de Jean-Jacques Rousseau no nos interese ante todo, ni la existencia de Maman o de Teresa en sí mismas, sino por razones mucho más radicales, que Derrida enuncia en un pasaje denso y complejo. Lo que hemos intentado mostrar, siguiendo el hilo conductor del suplemento peligroso, es que de aquello que se llama la vida real de estas existencias de carne y hueso, más allá de aquello que se cree poder circunscribir como la obra de Rousseau, y detrás de ella, nunca ha habido más que escritura, y no ha habido más que suplementos, significados sustitutivos que no han podido surgir más que en una cadena de envíos diferenciales. En cuanto lo real no se hace presente, no se añade si no es tomando sentido a partir de una huella y de una llamada de suplemento, etc.
y así hasta el infinito, puesto que hemos leído en el texto que el presente absoluto, la naturaleza, aquello que designan las palabras madre real, etc., se han sustraído desde siempre, no han existido nunca, que lo que obra el sentido y el lenguaje es esta escritura como desaparición de la presencia natural. El tipo de lectura efectuada por Derrida, y que será especificada en otros escritos que ahora veremos, no tiene nada que ver con el tradicional comentario, sino que debe ser interna y permanecer en el texto. Este es el textualismo rígido de Derrida, que atraerá los ataques, por ejemplo, de Foucault, quien, respondiendo duramente a las críticas de Derrida, en la segunda edición de la Historia de la Locura de 1972, acusará al textualismo de evitar el compromiso del discurso político, es decir, de la investigación de aquello que produce y condiciona las prácticas discursivas. El textualismo propuesto por Derrida es reaccionario, según Foucault, porque se reduce a las siguientes operaciones: reducción de las prácticas discursivas a las huellas textuales, elisiones de los acontecimientos que se producen para conservar solamente signos para una lectura, invenciones de voces extrañas del texto para no tener que analizar las modalidades de implicación del sujeto en los discursos, citas del originario como dicho y no dicho en el texto para no resituar las prácticas discursivas en el terreno de las transformaciones donde aquellas se efectúan. Las posiciones respectivas de los máximos representantes del postestructuralismo eran, como se sabe, demasiado distantes para que pudiera instaurarse un diálogo fecundo. Derrida habría seguido por su camino, igual que Foucault por el suyo. Derrida, en los numerosos ensayos posteriores, habría aplicado sus estrategias de lectura de construccionista a muchos autores y textos de la tradición filosófica occidental, pero también de la tradición literaria. Joyce, por ejemplo, ha sido objeto de diversas lecturas derridianas. Raramente habría tratado de definir las modalidades y las finalidades de aquellas estrategias suyas, pero en aquellos raros casos, como veremos ahora, ha permitido que se comprendieran mejor las modalidades y los resultados de sus lecturas.